Buenas noches. Lo primero que voy a pedirte es un seudónimo para arrancar esta entrevista. ¿Cuál has elegido? Volvoreta. Volvoreta. Vale, preguntamos siempre a nuestros invitados, a nuestra gata parda en este caso, por su relación con el mar. Entiendo que en tu caso nos iríamos a un mar gallego. Nos iríamos a un mar Cantábrico, sí, a un mar que truena por la noche, a un mar frío, gélido, y un mar donde permanentemente nos recuerda lo insignificantes que somos, ¿no? Yo creo que el mar es la medida que tiene el ser humano para saber lo pequeño que es. ¿Qué relación tienes con Galicia? Toda y ninguna, y desde luego menos de la que me gustaría. Digo toda porque forma parte del paisaje de mi infancia, de mi adolescencia, forma parte del acento que he escuchado en mi casa, que he oído a mi abuela, porque no conocía a mi abuelo, a mi padre. Me emociona cuando le escucho hablar gallego, cuando escucho hablar gallego en general. Sientes algo que te reconcilia con la indiferencia de no ser nada, ¿no? En este Madrid a veces tan impersonal. Y te digo nada porque, fíjate, no tengo casa en Galicia, ni siquiera la de mis abuelos o la de mi padre, solo nos quedan muertos. Cuando vamos a Mosteiro, esa pequeña aldea de la provincia de Lugo, lo que tenemos es que visitar nichos, porque no nos queda nada más. Así que es una relación en ocasiones mágica, a veces nostálgica, pero siempre emocionante. ¿Cómo era tu abuela? Mi abuela era una mujer mandona, de nombre Ángela, pero todos la conocíamos como Angelita, yo creo que para tratar de endulzar el mal carácter que tenía, ¿no? Pero fue una mujer de manos deformadas por haber tocado mucha tierra, manos ásperas por haber acariciado a mucho ganado, y una mujer que sobre todo pretendió que sus hijos salieran de aquel pueblo que les podía ofrecer poca cosa, ¿no? Y se empeñó en que sus hijos estudiaran y lo consiguió, con lo cual una mujer también valiente, una mujer que murió sin memoria, murió con este Alzheimer tan terrorífico, ¿no? Que le borró todo. Y recuerdo que aún en sus últimos años era una mujer tremendamente presumida, que se ponía incluso collares de plástico pensando que serían perlas muy valiosas, ¿no? Y una mujer que siempre pensaba que la robaban. Y supongo que eso debía ser alguna reminiscencia de la aldea donde a todos les robaban una gallina o una vaca, no se atrevía a nadie. Y una mujer con cara de meiga, fíjate lo que te digo. La de gente que al oírte decir mi abuela creía que la robaban, habrá pensado, la mía también. Sí. ¿Qué les pasa a los mayores que piensan que permanentemente les están robando, ¿no? Cuando llegan a esos últimos años de su vida, quizá con el ansia de que no les quite lo poco o lo mucho que tengan, piensan que se los va a robar. Yo tengo una abuela viva de 94 años, mi abuela Sole, que ahora piensa también que le roban. Así que debemos tenerlo en mente para cuando nos vayamos acercando, ¿no? Nadie roba, y menos vejez. Vamos a irnos al año 1977, año en el que naces. Y voy a ponerte algo que ha tenido que estar tan presente en tu vida que igual me dices, pero por favor, otra vez. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo... Adolfo Suárez, año 1977, antes de las elecciones de junio, sí. Un discurso que se convirtió en el símbolo de la transición y que escribió tu padre, año en el que naciste. No te puedo decir otra vez porque es la primera vez que alguien me pone el audio de Adolfo Suárez para hablar de esto, ¿no? Con lo cual, sí. Así que no es otra vez. Qué bien. Sí. Hombre, ese discurso y ese puedo prometer y prometo forma parte también de lo que soy irremediablemente, ¿no? Pues si tuviera un padre que hubiera hecho otras cosas o que no hubiera hecho nada, pues sería otra cosa, pero esta lo ha sido. Y él siempre decía, no tuvo ningún valor escribir aquello, el valor fue de quien lo pronunció.
es decir, Suárez, ¿no? Que podía haber dicho, esto se escapa un poco de lo tradicional del discurso político, ¿no? Y tenía algo también de retórico en ese puedo prometer y prometo, con lo cual él siempre dice que el mérito fue de Suárez y no suyo. Fíjate, yo pensaba al ponértelo que tu padre escribió esto cuando tu madre estaba embarazada de ti. Sí. De modo que, de alguna manera, ese puedo prometer y prometo también tiene que ver con la esperanza, con la buena esperanza. Pues puede ser, es bonita también esta asociación que nadie había hecho. ¿Ves como siempre hay primeras veces incluso para lo que parece muy manido? Pues es probable, yo a veces lo he pensado, mi madre embarazada de mí, mi padre haciendo eso, haciendo probablemente el que haya sido el trabajo de su vida, aunque luego ha tenido otros también muy excitantes, pero por el que más se le recuerda es por ese discurso, ¿no? Luego él dice que a mí ya me vio andando, es decir, cómo debían ser aquellos años de entrega total y absoluta al periodismo, a la política, años desde luego emocionantes porque estaba todo por construir, ¿no? Y yo pues ahí andaba flotando en el líquido amniótico de mi madre y supongo que sí, con la esperanza de que este país saliera adelante. ¿Por qué Sonsoles Onega se ha puesto de seudónimo Bolboreta? Bolboreta significa mariposa en gallego, es también un libro de Wenceslao Fernández Flórez, siempre me ha gustado La mariposa y el libro Bolboreta, que es una novela pequeñita, siempre ha estado en las sucesivas bibliotecas que he tenido. Soy una mujer muy nómada, cambio mucho de casa y siempre el último libro es Bolboreta, no sé por qué, aparece ahí, que realmente no está ordenado por la V, sino por la F de Fernández Flórez, pero me acompaña siempre y Bolboreta me gusta. Dicen que las mariposas solo vuelan en ambientes muy limpios, cero tóxicos, con lo cual es sinónimo de limpieza y también de evolución, ¿no? El gusano que se convierte en mariposa. Jamás se convirtió un gusano de seda en mariposa, al menos los que yo tenía en cajas de zapatos, ¿no? ¿Tenías? Sí. Tenías los gusanos de seda. ¿Te acuerdas del olor de la morera y te acuerdas del olor de los gusanos de seda dentro de la caja de zapatos? Era terrorífico. Con las que hacíamos agujeros. Totalmente. Y luego nos íbamos a buscar las hojas de las moreras. Sí. Y hacíamos esos capullos espantosos amarillos. Pero y ahí... ¿alguna de a ti se te convirtió en mariposa? Bueno, en polilla. En polilla sí. Salían polillas, ¿te acuerdas? Fíjate que pienso que debe ser un mito de todas las infancias, o al menos de la nuestra, tener gusanos de seda y soñar con que se convirtieran en bolboretas que nunca se convertían, pero bueno. Sonsoles, yo te iba a traer a unos niños que seguro que han tenido mucho que ver en tu vida, que son... No pongas esa cara de susto. A ver. Que son Daniel el Mochuelo, hombre, Germán el Tiñoso y... ¿cómo era el otro? ¿Roque? Los personajes del camino. Daniel el Mochuelo, Roque, efectivamente. Roque, a ver si me acuerdo. La Guindilla, que era la que siempre andaba ahí reprendiéndolos. Y fíjate, en el centenario de Delibes, este libro es... ¿Cuántas ediciones, cuántos libros tienes del Camino? Pues del Camino tengo varias ediciones de las normales y luego tengo una edición maravillosa, facsímil, que hizo Destino con motivo de algún aniversario de la publicación del Camino, que es maravilloso porque tiene en las páginas pares la novela escrita a mano por Delibes y en las impares ya mecanografiada, ¿no? Y con todas las correcciones que él fue haciendo a mano en los márgenes, los tachones. Es una edición bien bonita que tengo en un lugar especial de la biblioteca y que espero que algún día mis hijos cuiden como yo he cuidado los libros que yo te voy heredando, pero no te creas porque... Esto es muy poco literario, pero te voy a contar que el otro día le decía a mi hijo mayor, que tiene 11 años, cuidarás los libros de mamá, no digo los que yo he escrito, digo estos que te voy a legar, porque será lo único que le pueda dejar. Y me dijo, no te ofendas, mamá, pero los venderé en Wallapop. Me produjo una tristeza suprema, ¿eh? Supongo que claro. Cumplirá años y entenderá que, en fin, que el papel ocupa espacio, pero también esconde sabiduría, ¿no? Y que decida no venderlos en Wallapop. Pero claro, me pareció tristísimo, ¿no? Pero fíjate, igual te pregunto cuántas cintas VHS tienes. No muchas. Ya no tienes, o ¿no? ¿Cuántos discos, vinilos? Leerán de otra manera. No significa que no vayan a leer, ¿no? Pero ya, de otra manera. Pero tendrán que conservar los libros, ¿no? Yo creo que hay determinados placeres que no se pueden extinguir y el de abrir un libro y que sientan la curiosidad por ver incluso qué subrayó su madre o su abuelo, porque yo tengo mucho libro que me ha dado mi padre, ¿no? O sea,
¿Cómo lo va a vender en cualquier plataforma de venta de segunda mano? Me pareció terrible, ¿no? Pues espero que reconducir ese niño. Sonsoles, ¿qué significa para ti media biblioteca? ¿Media biblioteca? Cuando a ti te toca media biblioteca. Has escarbado en lo más profundo, ¿eh? Bueno, pues tiene algo de doloroso, ¿eh? Porque media biblioteca es lo que me tocó cuando mis padres se separan y deciden que esa enorme biblioteca de 2 plantas que fue construyendo, y ahora lo entiendo, mi padre durante muchos años, era para mí y otra media para mi hermana. Con lo cual tiene algo de fin de una etapa de tu vida, tiene algo también de momento de abrir un testamento, ¿no? Y decir, bueno, lo que te voy a dejar es media biblioteca y otra media a tu hermana, y poneos de acuerdo si discutís por los libros de literatura extranjera, los de filosofía, los de política. Al final llegamos a un acuerdo razonable y nos llevamos pues una parte ya de literatura española, de extranjera, en fin. Y todo eso estuvo en cajas durante décadas, hasta ahora. Ahora ha llegado el momento en el que he podido abrir la media biblioteca que estaba en cajas, sumarla a la pequeña biblioteca que yo he ido haciendo, y ahora tengo una gran biblioteca por fin ordenada alfabéticamente, gran para mí, probablemente hay bibliotecas maravillosas por ahí, ¿no? Pero es todo lo que tengo, esos libros, por eso sí, me ofendió mi hijo. Por eso, claro, por eso quería ir ahí, ¿no? Sí. Al final en Wallapop. Sonsoles, ¿en qué momento vital dirías que estás? En un momento de aterrizaje. Estoy aterrizando después de 2 años de muchos cambios profesionales, de cierta reinvención, aunque no nos podemos reinventar demasiado, y también de encontrar y colocar las piezas personales, ¿no? Es verdad que las cosas que te pasan en la vida te obligan a reinventarte, pero probablemente ninguna como una separación, por ejemplo, ¿no? Así que ahora me siento más... no sé cómo decirte, porque no quiero decir que me siento más sola que nunca, pero en cambio más fuerte que nunca, ¿no? Probablemente por todo lo que me ha pasado en 2 años en los que mi vida ha cambiado, y ahora soy una persona pequeña que se dedica precisamente a presentar programas de televisión, pero que pretende no dejar de ser nunca la que fue, ¿no? Sobre todo para tus hijos y la gente que te rodea, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cómo ha sido, Sonsoles, ese paso de ser una cronista parlamentaria, de cubrir información desde la Audiencia Nacional, del Congreso de los Diputados, a sentarte en un plato en el que igual cuentas información política, que sucesos, que prensa del corazón, con la mala fama, y digo mala fama entre comillas, que ha tenido siempre ese tipo de prensa para, también lo digo entre comillas, el periodismo entendido como más serio? No comparto esta idea, pero sí quiero saber cómo fue para ti ese paso, cuando te ofrecen hacer Ya es Mediodía y de repente sabes que sales de ese papel que te llevaba a todos los informativos en prime time, contando información rigurosa. Sí, pues te diría que fue natural, pero no fue natural, porque lo natural es seguir haciendo lo que haces en sitios distintos, ¿no? Pero no, lo mío no fue natural, fue extraordinario que alguien en la calle polvorienta de repente piense en que puede hacer un programa de actualidad. Pero sí fue natural en el sentido de que no me dio tiempo a pensarlo demasiado. Dije, bueno, sé que esto es una oportunidad, uno lo sabe, no lo voy a pensar demasiado y voy a subir a ese tren y veremos dónde me lleva, ¿no? Con billete de ida, y si acaba dentro de 2 meses, pues ya estaría bien simplemente haber vivido la experiencia. El tipo de información que tratamos en Ya es Mediodía, que no es exactamente la que yo había tratado durante pues 20 años, madre mía, cómo pasa el tiempo. Años, sí. Durante 20 años, sí. Al final requiere lo mismo, que es algo de sentido común, si es que existe, un poquito de rigor, que siempre es necesario, y ponerte siempre en el lado del personaje del que estás hablando. Y me da igual si es la madre de una niña a la que acaban de violar y asesinar, o el presidente del gobierno, o un personaje de la Crónica Rosa, ¿no? Todos merecen el mismo respeto, y además es que hay una audiencia que efectivamente consume este tipo de contenidos que a mí me parecen igual de dignos. Yo creo que Ya es Mediodía es un programa que se parece mucho a la gente que baja a tomar un café al bar.
no todo el mundo está disertando sobre obras maestras de la literatura clásica durante un café. No. Habla un rato de lo que le pasa en su casa, otro rato habla de ese personaje que le ha conmovido porque ha dejado a su mujer, y estoy pensando en Enrique Ponce, por ejemplo, del que han hablado de todo tipo de personajes, desde políticos hasta cualquier persona, y luego hablas un rato de lo tuyo, ¿no? Es decir, que es una conversación normal que tienes con el espectador, solo que lo hacemos en un plató de televisión, pero poco más. Cubrir información política o información judicial, ¿te ha enseñado a confiar o a desconfiar más en la gente? Te diría que de los políticos, según los he ido conociendo, desconfío más, pero te voy a explicar por qué. Y yo tenía una idea de la política probablemente absolutamente idealizada por lo que había vivido en casa, ¿no? Esa generación de políticos muy importantes y que hicieron cosas históricas cuando se hacían cosas históricas de verdad, ¿no? De repente llegué al Congreso de los Diputados y me encontré que, primero, el Congreso en sí mismo era un gran escenario y ellos, los diputados, eran actores. Que cuando se encendía la cámara de televisión se llevaba muy mal, pero cuando se apagaba eran capaces de establecer conversaciones, supongo que edificantes, en un rincón del patio del Congreso de los Diputados, y eso me indignó, porque tienen la necesidad de ser ejemplares cuando la cámara está encendida, no cuando nadie les ve. Y eso me hizo desconfiar, porque ya desconfío del cabreo impostado cuando están en la tribuna de oradores. No es del todo cierto, ¿no? Y lo que me gustaría es que lo que son capaces de hacer en privado lo puedan trasladar a la esfera pública. Estamos necesitados realmente de discursos ejemplarizantes que bajen un poco el listón de la tensión y de la crispación, porque al final eso se traslada a la calle irremediablemente. Se ha trasladado ya a esas redes sociales que no manejamos, que están contagiadas por tantísimo odio que ellos, en cierto modo, a veces también trasladan a la sociedad con discursos incendiarios, ¿no? Así que probablemente haya desconfiado más. En cambio, de los jueces, o en los jueces, creo más. Porque la justicia, con todo, probablemente sea una justicia lenta y sea una justicia que dilata los procesos en exceso y a veces se confunde seguramente, pero gracias a los jueces tenemos a ministros, exministros, expresidentes autonómicos, miembros de la Casa Real en la cárcel. Y eso a mí me permite creer en el Estado de Derecho, que es lo único que tenemos. Olvidémonos de todo lo demás. Lo que tenemos es ese Estado que se construyó hace muchos años y conviene no escupir encima de él demasiado. Sonsoles, ¿y de los famosos? O sea, conocer de cerca a los protagonistas de la crónica social, de la prensa rosa, ¿te ha hecho confiar o desconfiar más en la gente? Bueno, tampoco conozco a muchos, fíjate, conozco a los de Sálvame porque el plató de Ya es Mediodía está al lado y nos encontramos cuando terminamos y casi hacemos intercambio de papeles en los pasillos. Y pues te diré que es gente divertida, con muy pocos prejuicios, con interiorizado la necesidad de entretener a la gente que les ve, ¿no? Y eso me parece muy noble, porque tú sabes, pues sí lo sabes, porque haces un programa de noche que escucha mucha gente sola, la compañía que hacen este tipo de formatos. Sí. Mi abuela ha hecho suyos los personajes, por ejemplo, de programas como Sálvame, no me produce ningún pudor intelectual reconocer que así es, ¿no? Es el gran hallazgo televisivo. Y ahí lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a veces se dispara injustamente contra este tipo de formatos, no siempre se valora el talento televisivo que hay, porque lo hay. O sea, Sálvame ha renovado el lenguaje televisivo y a partir de ahí se han inventado programas televisivos de política que tienen ese lenguaje. Con lo cual, no pasa nada por reconocer a cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, tengo aquí 1000 besos prohibidos. Tu última novela, cuando te preguntamos al principio del programa que dónde te llevaba la palabra presentar, citabas también lo de presentar un libro. Claro, ¿qué diferencia cuando publicas Después del amor, que gana el Fernando Lara, que hace que vayas de gira durante un año entero a un montón de sitios donde puedes encontrarte con tus lectores, a publicar 1000 besos prohibidos con toda la ilusión que supone publicar una novela, con todo el esfuerzo que supone escribirla, y de pronto te pilla en medio de la pandemia y todo parece paralizarse, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has llevado?
Es que se paralizó, es verdad, y además incluso se retrasó la salida de la novela, que iba a salir en abril, tuvo que salir en junio, en fin, eran males menores, ¿no? Acuérdate cuando estábamos contando miles de muertos al día y la novela no sale bien, no pasa nada, es un mal menor, pero es verdad que ha cambiado radicalmente la manera de interactuar con tus lectores. Yo siempre digo que sin lectores no hay literatura y si hay un momentazo cuando sacas la novela y estás de giras, encontrarte con ellos, ¿no? Y ese placer de compartir impresiones sobre eso que has escrito y que los lectores reciben cada uno de una manera distinta. Todo se ha bajado el telón de todo eso, no ha habido nada presencial, salvo alguna cosa muy menor, con lo cual pues es extraño, es distinto, tiene algo de tristeza el no poder concluir como se concluye este tipo de presentaciones, ¿no? Que es estar con los lectores. No va a haber Feria del Libro en Madrid, no ha habido Sant Jordi, no va a haber nada, ¿no? Pero bueno, en cierto modo, pero no es comparable, lo sustituyen las redes sociales, pero no es lo mismo, ¿no? Las dos novelas tienen que ver con el amor, con una decisión de una mujer, la primera Carmen, la segunda Constanza, la primera novela Carmen, la segunda Constanza, y con el amor interrumpido. Sí. ¿Por qué te atrae tanto? Bueno, sobre todo esta, 1000 besos prohibidos, sí que es un amor interrumpido, de esos que yo creo que todos de una u otra manera tenemos, ¿no? Historias que hemos vivido que se interrumpen por alguna circunstancia de la vida y que se retoman años después cuando hombre y mujer, o mujer y mujer, u hombre y hombre, es decir, los personajes de la historia y de cualquier historia se vuelven a encontrar. No hay nada más excitante que el reencuentro de dos personas que se amaron tiempo antes, ¿no? Uh-huh. Y tenía ganas de escarbar en eso, en lo que produce reencontrarte con un amor que ha sido, ¿no? Y que no implica además empezar de cero, porque casi todo ya está dicho. Supone casi retomar el párrafo donde lo dejaron, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hacen Constanza y Mauro en esta novela. Que Mauro es sacerdote. El otro día leía en una entrevista que te hicieron en Zenda, que te hizo Karina, ¿sí?, que te gustaría entrevistar al Papa Francisco. ¿Qué le preguntarías? ¿Sí? ¿Crees en Dios? Por ejemplo. Sí me gustaría entrevistar al Papa Francisco, primero porque de la Iglesia he aprendido mucho escribiendo este libro. Empecé además, no quería tener prejuicios ni quería escribir o entonar la voz de un sacerdote sin saber lo que piensa de verdad y lo que siente un sacerdote. Y entonces ahora sí me gustaría hablar con él porque creo que la Iglesia, me gustaría entrevistarle, la Iglesia tiene alguna asignatura pendiente con la sociedad actual. Uh-huh. Y quizá tienen que dejar de pensar que somos un club privado con nuestras normas y quien quiere las acepta y quien no, que no entre. Porque es una forma de cerrar puertas y no abrírselas a gente que podría entrar y renovar la Iglesia. Las iglesias se han vaciado, eso es una realidad. La crisis de vocaciones está ahí. Los seminarios están vacíos también, ¿no? Y quizá la Iglesia tiene que hacer una reflexión en torno a todo esto. De alguna manera está en la novela esas reflexiones que se hace el joven sacerdote, pero es algo que la Iglesia debería hacer y que yo le diría al padre Francisco: oiga, usted que ha traído o ha querido traer un acento de modernidad a la Iglesia, del paso. ¿Tú crees en Dios, Sonsoles? Yo sí, pero no necesito intermediarios. Yo creo en Dios y probablemente primero por formación, es decir, cuando no tienes la posibilidad de elegir, y después por convicción. Y me sana, a veces me sana. ¿Quién dirías, Sonsoles Onega, que es el faro de tu vida? Pues probablemente mi padre. Fíjate que yo algún día también tendré que romper con todo esto, ¿no? Casi lo digo de una forma épica, pero es que tampoco me cuesta reconocer que ha sido así, ¿no? Y no solo porque nos dediquemos a lo mismo, probablemente habría sido igual si los dos fuéramos peluqueros y yo heredara su peluquería o su tienda de ultramarinos en la trastienda de Gran Vía, ¿no? Pero es un hombre que siempre ha sido muy, muy, muy honesto con nosotras,
cuando digo nosotras, mi hermana y yo, Cristina, ¿y tú? que lo he visto actuar con honestidad en sus trabajos, por los que ahora casi transito con sus mismos zapatos, ¿no? Viendo lo difícil que es hacer esto. Y un hombre contenido en sus elogios, contenido también en sus críticas, que nos ha enseñado a ser muy libres y a elegir lo que nos ha dado la gana toda la vida, ¿no? Sin mirar con ojos censores si nos estábamos equivocando alguna vez. Así que es y será el faro de mi vida. Hemos incorporado esta temporada una pregunta de los oyentes. Los oyentes dejan una pregunta sin saber quién es el invitado o la invitada y se la ponemos al invitado, en este caso a ti. A ver. Vale. Buenas noches, fareros. Me gustaría saber cuál fue la ocasión en la que el gato pardo ha pasado más vergüenza en su vida. Gracias. Ay, es buenísima. Es buenísima. Ay, pues déjame pensar. Ay, te puedo contar una anécdota muy buena, Mara. Y pasé una vergüenza terrible. Mira, acababa de empezar a hacer tribunales en la Audiencia Nacional para CNN+. Y entonces hay una especie de protocolo que todo el mundo debe cumplir cuando empieza, que era entonces ir a saludar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que en ese caso, en aquellos años, era Eduardo Fungairiño. Eduardo Fungairiño era un hombre que iba en silla de ruedas, que tenía una enfermedad que le impedía mover las manos, y el largo etcétera de vicisitudes físicas que padeció aquel hombre, ¿no? Entonces pedí audiencia, pues se pedía audiencia con el fiscal, me la dio, y cuando entré yo le quería dar la mano, y entonces cogí su mano inerte, sin fuerza, y la solté y rebotó sobre la mesa. Pasó una vergüenza terrible, Mara. Y le miré y le dije, discúlpeme, perdone, me faltó decir, no volverá a ocurrir. Te faltó decir, no lo sabía. Exacto. Y me dijo, no pasa nada. Y ya a partir de ahí ya le presenté mis respetos y casi mis credenciales. Empiezo a hacer tribunales y cuento con usted, y no le debió gustar que CNN Plus fuera del grupo Prisa y esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso eran cosas menores. Pero pasé una vergüenza terrorífica. Bueno, Sonsoles Onega, Bolboreta, te agradezco mucho que te hayas asomado con nosotros al Faro. Me ha hecho mucha ilusión el reencuentro, porque los oyentes no lo saben, pero nosotras coincidimos uno de los veranos, hablabas antes de hace 20 años, por ahí. Que hicimos la noche, el hablar por hablar aquí en la cadena SER. Sí. Y yo te miraba con verdadera admiración desde el otro lado y decía, yo algún día quiero ser como Mara Torres. Ha sido un gustazo tenerte, la verdad. Qué bien. Gracias, Mara. Un beso.